esto, porque hay otros factores que están incidiendo en algunos rubros específicos de carreras profesionales. Nos referimos a las pedagogías. Hay una organización que se autodefine como un foro de educación superior que convoca a gente muy connotada del ámbito de la educación, que ha desempeñado además altos cargos en el sistema educativo chileno en distintos gobiernos, que está encabezado por Iván Navarro, doctor en filosofía, profesor, como presidente de esta organización que se llama Equalis. Y que está justamente poniendo el ojo en la evolución que están teniendo las carreras de pedagogía en las universidades. Hay nuevas exigencias, recuerden ustedes, está en el marco de mejorar nuestra profesión docente, los umbrales de puntaje de la PSU, por ejemplo, que deben tener los que ingresan a las carreras de pedagogía. No está pasando lo de antes, en que gente que ni siquiera rendía la PSU entraba a carreras de de pedagogía en distintas universidades con umbrales muy bajos de puntaje, pero también hay un efecto que es bien lógico. Están estudiando menos jóvenes pedagogía, aparentemente. Queremos ahondar en este tema, a ver si es virtuoso o riesgoso lo que está ocurriendo justamente con el profesor Iván Navarro, que nos acompaña. ¿Qué tal? A quien conocimos además tiempo atrás, ¿se acuerdan ustedes? Como director de la DIGEDER, desempeñó cargos en los primeros años de los gobiernos de la Concertación como intendente regional en Los Lagos también. Bienvenido, señor Navarro. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, Mirna. Bien, pues a ver, partamos por lo que parece más preocupante, porque aquí estamos hablando de que se hizo una reforma educacional que, entre otros aspectos, se planteaba, ¿no es cierto?, la reforma a la carrera docente, que cambió naturalmente las condiciones del profesorado, por ejemplo, elevó los requisitos, ¿no es cierto?, para poder estudiar pedagogía. También determinó que desde 2020 se necesitarían más de 550 puntos en la PSU para entrar justamente a una carrera, en fin. Y de todas maneras, aquí lo que se está evidenciando es que va en disminución la cantidad de profesores. O sea, vamos a llegar a un punto en que va a haber un déficit importante de profesores. Entonces, ¿cómo se condice una cosa con la otra? ¿Era inevitable esta consecuencia producto de las mayores exigencias, ¿no es cierto?, para ser profesor en Chile o profesora? Era inevitable, yo creo, porque tomó la ley 20.903 de abril de 2016, que es la ley de carrera docente, y que fijó una política nacional docente. Estableció, por ejemplo, el límite de los puntajes de la PSU para ingresar a las carreras de pedagogía. Pero posteriores disposiciones han aumentado, diría yo, las condiciones para ejercer la función docente. Por ejemplo, hoy día las horas lectivas respecto de las horas de libre disposición del profesor para corregir pruebas, para preparar los trabajos, preparar las clases, subió a un promedio de 35%, de un 20% que era histórico o incluso menos, subió a un 35% de horas de libre disposición contra un 65% de horas en la sala de clases, haciendo clases. Eso naturalmente que amplió la exigencia de profesores para servir las horas, porque quedaron muchas horas, por así decirlo, vacantes. Claro. Esa es una de las presiones mayores que han surgido en el sistema, en su desarrollo actual, en el sistema escolar. Junto con eso, se ha sumado esto de la disminución de la limitación de los puntajes de acceso a las carreras de pedagogía. Y por lo tanto eso ha repercutido en el número de instituciones de educación superior que hoy día forman profesores. Porque, como decía Mauricio al principio, muchas universidades no exigían ningún puntaje de PSU para ingresar a las carreras pedagógicas. Pero como la ley obligó a exigir un mínimo de 500 puntos por hora y 550, como usted lo señalaba, a partir de 2020, claro. Todo eso ha repercutido naturalmente en una carrera que históricamente ha tenido dificultades de acceso. Fundamentalmente por el tema remuneracional, diría yo, más que por el tema vocacional propiamente tal. Es que a eso justamente quería ir, porque uno diría, a ver, están entrando menos jóvenes a estudiar pedagogía, los umbrales de acceso son más altos, mejores puntajes en la PSU. Así es. Hay menos, pero uno diría, hay menos pero mejores entonces. Pero eso a su vez, uno diría, bueno, hay menos y en una de esas nos ponen un aprieto por un tiempo, pero a la vez implica que sube el precio de los profesores.
Yo diría que es por un tiempo. Yo no creo que sea una crisis permanente de la postulación a las pedagogías, pero para eso hay que hacer algo también. Y nosotros creemos que tanto las universidades, que hoy día son las únicas responsables de formar profesores, ya no lo son los institutos profesionales como hasta antes de la ley. Por una parte, ¿cierto?, las universidades, pero por otra parte también las políticas públicas tienen que fijar el foco en lo que es la carrera docente propiamente tal, en lo que es el tema. Hoy día ha aumentado el reconocimiento social de las pedagogías, sin duda alguna. Es un problema nacional el formar buenos profesores y el formar los profesores que el sistema necesita. Pero eso requiere de políticas públicas que realmente y de conductas, por así decir, de las instituciones formadoras que hoy día siguen siendo deficitarias. Las universidades tienen que mejorar sus índices de retención de los estudiantes de pedagogía, que egresen más, por lo menos que egresen los que ingresan. Hoy día hay una deserción bastante notable en estas carreras, Iván, en varias de ellas. Lo que estoy viendo acá es que según el análisis que ustedes están haciendo en Aqualis, las pedagogías de educación tecnológica, educación media, educación básica, educación física e historia y ciencias sociales son las que van a tener las mayores caídas en cuanto a titulación. Sí, y lo más preocupante, incluso si se mira bien las cifras, hay carreras como básica, por ejemplo, que desciende de 5.200 que tenía alumnos que tenía o titulados que tuvo en el año 2009 a 1.900 en 2018. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, y si usted se fija, hoy día se necesitan más profesores de básica por las políticas que hay. Si miramos lo que pasa en parvularia es más o menos lo mismo. De 4.000 egresados o titulados en el año 2009, vamos a tener 3.100 en 2018, cuando las políticas de gobierno apuntan precisamente a privilegiar la ampliación del sistema prebásico. Claro. Niños primero y consignas de por medio, pero ahí si uno mira especialidades como diferencial, por ejemplo, también van a tener déficit. Y entonces, ¿en qué quedan las políticas de crecimiento? Por eso digo que las políticas públicas son las que tienen una primera responsabilidad y la segunda, las instituciones formadoras. Perfecto. Porque las instituciones formadoras hoy día naturalmente se mueven por la demanda exclusivamente. Y no es que haya una planificación nacional de decir, mire, de acuerdo a las políticas de desarrollo del país, necesitamos tantos profesores en esta área, en esta otra, y por lo tanto focalizarse hacia eso. Sí, hoy día seguimos de alguna manera gobernados por el mercado. Lo mismo pasa con la medicina y la necesidad de médicos especialistas. Ahora, ¿eso qué implicación, Navarro? En algunos años ustedes alertan sobre una presión y un déficit de profesores, por ejemplo, en básica. Nosotros alertamos por eso. O sea, el foro Adequalis es un foro fundamentalmente de investigadores, de profesores, de académicos, de las distintas instituciones de educación superior del país. Nosotros trabajamos ahí libremente, no es una institución que emplee gente para esto, sino que los que trabajamos en instituciones de educación superior dedicamos un tiempo a hacer análisis, estudios, investigaciones y proponer temas tanto a los gestores de políticas públicas como a las autoridades de instituciones de educación superior, como al Parlamento. Y nuestros estudios siempre van a llegar allí. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es decir, mire, pongamos atención en esto porque aquí hay un problema grave. O sea, no es un problema menor. Uno se engaña si piensa que a la larga puede ser virtuoso, como decía yo antes, en el sentido de que haya aquí una presión positiva que lleve a las mismas universidades a ver, aquí va a haber un campo, una demanda, podemos prometer pega a los que entren a pedagogía y pegas mejor pagadas en el futuro, o hay que meterle acción del Estado a esto para fomentar justamente que esas pegas sean más atractivas. ¿Falta todavía, por ejemplo, en el tema remuneracional para hacer más atractivas las pedagogías? Y que realmente entre los mejores, pero que llenen los cupos. Definitivamente. Yo creo que a nivel remuneracional ha habido y está habiendo, porque precisamente la ley de carrera docente aumenta las remuneraciones de los profesores, en este momento solo de los profesores que están en el área pública, o los municipales, como decimos, o los que han pasado a las agencias administradoras de los establecimientos educacionales. Están exentos de eso los colegios subvencionados todavía, aunque paulatinamente han empezado muy lentamente a ingresar también al estatuto de carrera docente y por lo tanto a la mejora de las remuneraciones. Entonces aquí se está produciendo también otro problema que empieza a asomar, que es una especie como de estratificación de las rentas de los profesores en el sistema.
Los municipales hoy día... Ya está ocurriendo eso. Claro, los municipales hoy día están definitivamente mucho mejor pagados que los subvencionados. Increíble. Pero los subvencionados atienden al 55% del sistema de educación escolar. Y entonces, por lo tanto, el problema no es menor y van a recién a poder igualarse de aquí al año 2026. Eso repercute en las postulaciones a las carreras. Sin duda. Y eso al mismo tiempo genera tensiones en el sistema, porque naturalmente los profesores de educación subvencionada quieren hoy día estar al mismo nivel que los de educación municipal o pública, por el hecho de que desarrollan la misma función y tienen la misma dignidad. Y ahora solo pueden depender de los fondos fiscales, no pueden tener copago. Es decir, los profesores de educación subvencionada lo que hacen es presionar a sus sostenedores, ¿verdad? Y los sostenedores, naturalmente, no tienen los mismos recursos que tienen los municipios hoy día, o que tienen las agencias administradoras de los establecimientos educacionales municipales. Entonces, hay una tensión creciente en torno a un tema en que no debería haber dudas. Yo creo que tiene que haber una mejora sostenida de la renta de los profesores, porque ahora hay muchas otras razones para estimar que es una carrera digna. Pero la carrera, para ser digna realmente, tiene que permitir que las personas que la ejercen vivan dignamente. Totalmente. Y además, hoy día los profesores están lejos de esa realidad. Correcto, Iván. Lamentablemente se nos va acabando el tiempo, pero solo agregar que cuando estamos hablando de un país donde la educación escolar, hablemoslo así, está tan segregada y que tiene efectos concretos en la calidad también de la educación, una joven o un joven, ¿no es cierto?, que egresa de cuarto medio de un colegio privado con un muy buen puntaje, claro, la pregunta es estudiar pedagogía porque más allá que han subido las remuneraciones, eso que duda cabe, sigue siendo una carrera mal pagada, hablemoslo derechamente, o sea, más allá de lo que esté pasando, que estén cambiando las configuraciones respecto de qué carreras hoy día son las más rentables, pero evidentemente que esa joven o joven va a querer estudiar una carrera que le dé un mejor pasar, porque ser profesora además o profesora es súper sacrificado. Entonces, más encima, realmente sacarse la mugre trabajando por un sueldo que tiene un tope, que tiene un techo y que de ahí no hay cómo. Entonces, de verdad, uno se pregunta cuándo los profesores y profesoras en este país van a tener el reconocimiento que tienen los profesores en los países desarrollados. Así es. Que no tienen diferencia con otras profesiones como ser abogado o ser médico. Exacto. Incluso por la dignidad de lo que hacen, ¿verdad? Pero sin duda, y la importancia que tiene para la vida de nuestros hijos y hijas y todo lo que eso supone, ¿no? Nosotros quisiéramos poner en este sentido solo una voz de alerta. ¿Y tienen propuesta o no? ¿Tienen propuestas como a ver por dónde encarle el diente al tema? Es decir, lo primero es que las universidades, que hoy día son las responsables de la formación de profesores, tomen medidas concretas, primero para mejorar los currículos de formación y en segundo lugar para evitar que los menos que hoy día postulan a estas carreras por lo menos no se vayan antes de titularse y de ejercer. Y por parte de los gestores de las políticas públicas, que es el Estado, definitivamente afrontar con mejor voluntad y con mejor disposición el tema de la remuneración de los profesores y por lo tanto de generar una mayor estimación de esta carrera entre la juventud. Claro, porque si aquí... No hay otro camino, no vemos nosotros otro camino, porque hasta ahora el sistema ha funcionado, pero ha funcionado sobre estas bases. Yo, una pildorita más, nomás para grabar más el tema, según nuestro estudio, el 11% de los profesores que están hoy día en el sistema tienen más de 60 años. Mire. Y que por lo tanto deberían estar jubilando de acuerdo a las políticas que el mismo Estado promueve, ¿verdad? Claro. Pero y entonces vamos a aumentar aún más la crisis que estamos teniendo ya. Hoy día hay hay especialidades en la educación escolar que ya no tienen los profesores que necesitan. Que son, por ejemplo, hoy día no se encuentran profesores de ciencia fácilmente, no se encuentran profesores de matemáticas como los que se necesita. El mercado está absolutamente restringido en algunas áreas que son fundamentales, lenguaje, historia, educación física. Entonces ya tenemos el problema, no es que el problema vaya a venir. Y en este sentido, el problema ya está. En este sentido, el objetivo de nuestro estudio es llamar la atención sobre ello. Agradecemos al doctor en filosofía, profesor Iván Navarro, presidente del Foro de Educación Universitaria y Educación Superior llamado Equalis. Este estudio que ustedes tienen está disponible en su página web, ¿o no? Está disponible en nuestra página web. Es Equalis con aequalis.cl. Aequalis. Claro. Iguales. De iguales. Iguales. Muy bien, gracias.